Señor le dijo: ustedes mataron al autor de la vida. No de la muerte, sino autor de la vida. Porque la muerte no existía cuando Dios creó a Adán y Eva, sino que la muerte vino por causa del pecado. La paga del pecado fue, es y será la muerte, tanto física como espiritual. Entonces entendemos ahora de que Dios estaba tratando con el pueblo de Israel para que ellos pudieran entender, y le hizo recordar la promesa: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y escúcheme bien, Israel no existía sino antes de Jacob. Israel, escuche, no se nombraba en ninguna parte, para que algunos no se confundan, sino que Israel viene a aparecer cuando Jacob, cierto, Dios cambia su nombre, porque en Jacob estaba la descendencia, la bendición, de ahí tenía que proceder. Entonces nuestra fe, cierto, no viene de Israel, nuestra fe viene de Abraham. De ahí vienen todas las generaciones. Y si usted revisa las generaciones, va a encontrar que culmina con José, que fue el padre adoptivo de Jesucristo. Pero tenía que ser así. Por eso padre no es el que engendra, padre es el que cría. Y se le reconoce a José como el papá de Jesús. Bueno, ese es un tema para matrimonio. Ahora, dice, verso 16: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre. Y la fe que es porque Él le ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Por qué? Porque había un milagro que estaba sucediendo en ese lugar, y el pueblo de Israel no estaba acostumbrado a eso. Ellos tenían un Dios lejano que se regía por estatutos, por leyes, ¿cierto? Dios, escuche bien, había dejado una antesala, había dejado leyes, mandamientos, estatutos, para que por lo menos el pueblo de Israel esperara, ¿cierto?, lo que Él había prometido. Sigo la escritura. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Y el apóstol, Lucas, ¿cierto?, reconoce la ignorancia del pueblo, la ignorancia de las escrituras, la ignorancia de la nación. Y le dice: sé que por ignorancia ustedes lo han hecho, como también los gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes de anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, mire esto, mire cómo el Señor abre una puerta. Dice: no me importa su ignorancia, no me importa que usted, cierto, haya fallado de una forma por ignorar cómo es Dios y cómo piensa Dios. Pero Dios te da inmediatamente una solución, y nos da la solución y dice: ahora, así que conforme a esto, conforme a la realidad, cierto, del pecado, de la ignorancia, ustedes pueden arrepentirse y pueden convertirse. ¿Para qué? Porque el arrepentimiento es lo único, cierto, que puede borrar tus pecados. Para que sean borrados vuestros pecados, y escuche bien, para que usted provoque que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, tiempos de alegría. ¿Cuántos hombres hay aquí que le pueden decir a su esposa: mira, mi amor, yo te amo a ti y no necesito ninguna otra mujer, yo quiero envejecer contigo y llegar? Oiga, no todos pueden tener esa autoridad de decir eso. Y algunos lo dicen para reconciliarse nada más, o porque estuvieron engañándola el fin de semana y estuvieron viendo pornografía y trata de reconciliarse de esa manera. Eso no es lo que dice acá. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Cuando usted miente a sus padres o trata mal a sus padres, sabiendo que debe honrar, sin importar los errores que ellos puedan cometer, porque si ellos siguen en su ignorancia, no pueden salir de esa cultura. Tenemos que entender cómo Lucas, ¿cierto?, aquí dice que los apóstoles, cuando predicaron el evangelio, ellos se dieron cuenta de la ignorancia que había, que no conocían la escritura, no conocían la realidad de Dios, solo le habían presentado un Dios imaginativo.
Y un Dios imaginativo no sirve. Por eso el Señor dice: no te harás imaginación de mí. Yo no quiero que tú te imagines cómo soy yo. Yo quiero que tú me conozcas por las Escrituras. Quiero que sepas cuál es mi simiente, qué es lo que son mis bendiciones, qué es lo que son las maldiciones, qué es lo que son los beneficios y los castigos. Quiero que comprendas quién soy yo. Así que primero hay que arrepentirse, luego convertirse, para que, número uno, sean borrados los pecados y Dios venga con presencia del Señor, con refrigerios para tu vida. Refrigerio significa bienestar, bendición, abundancia. Un refrigerio, ¿cierto?, es sentirse contento, es sentirse feliz. Hoy en día tenemos muchas personas que se sienten distraídos, que se sienten, ¿cierto?, como que no calza en su vida las cosas que vive, como que se siente que le falta algo, que aunque puede tener de todo, pero hay soledad, hay angustia. Hay personas que dicen: mira, ¿sabes qué? Yo me quiero ir porque no sé lo que me pasa. Ni siquiera ellos se entienden por qué se sienten así. ¿Será ese el caso de algunos? Quiero decirle algo: no basta el arrepentimiento, tiene que haber conversión. Cambio de mentalidad, cambio de forma. Cualquiera de ustedes que quiera ser sabio en el reino de Dios, dice la Escritura, tendrá que hacerse ignorante, empezar todo de nuevo y empezar a creerle a Dios en todas las áreas de su vida. Y si hay algo que concuerda, eso está bien, puede seguir así, pero hay cosas que no concuerdan y deben ser transformadas y cambiadas. Verso 20. Y envíe, mire, o sea, el arrepentimiento y el convertimiento no tan solo provoca que tus pecados sean borrados. Ahora, escuche esto. ¿Saben lo que es la importancia de que tus pecados sean borrados? El origen del pecado no es del cielo. De hecho, en el cielo no hay ningún pecado. En Dios no hay ninguna injusticia ni maldad. El origen del pecado viene de otro lugar. Viene de un ángel que se rebeló, un querubín. Oye, lo que se llama Satanás, que era ángel, ¿cierto? Y fue echado del cielo. Él provocó la primera rebelión. Por eso el primer señal de un pecado es la rebelión, es la soberbia, la altivez. Y de ahí comienza el pecado, ¿cierto? Y el hombre lamentablemente es propenso al pecado, es propenso a la iniquidad, es propenso a la maldad, es propenso. Muchos llegan aquí porque el pecado, ¿cierto? Ya saben ya que el pecado te puede destruir tu matrimonio. El pecado, escucha bien, puedes tener una esposa muy sumisa y humilde, pero cuando el pecado entra tanto en tu vida como en la de ella, oiga, no la vaya a poder frenar. No la vas a poder, ni a balazo la vas a poder frenar. Cuando una mujer entra en pecado, cuando un joven se vuelve rebelde, ni padre, ni madre, ni psicólogo, ni filósofo, ni nadie te lo puede detener, porque el hombre tiene algo que se llama libre voluntad y él puede hacer lo que se le da la gana. Y hay mujeres que se pueden levantar contra el marido, le dicen: desgraciado, me has humillado tantos años, ahora me toca a mí, dice, ahora yo te voy a engañar. Ahora, y entra la iniquidad, y entra la violencia, y entra el pecado. Y muchos están aquí porque saben que no puedes vencer al pecado. Al diablo tú no lo puedes vencer. Puedes golpear a cualquier musculoso por ahí que tenga apariencia de fuerte, y tú puedes ser más fuerte que él, pero contra un demonio, escuche bien, usted no se puede enfrentar. Si no, pregúnteme a mí, que yo viví hasta los 26 años bien cargado de tantas cosas y nunca jamás pude vencer esa potestad, esa tentación, esa maldad. Nunca la pude vencerla. Solamente tenía momentos, ¿cierto?, de clamor, y clamaba a todos los dioses que conocía y nadie respondía. Porque solo hay un Dios que tiene esa autoridad para enviar tiempo de refrigerio sobre tu vida. Y Él envía a Jesucristo, el que fue anunciado. Y dice que el anuncio era que de las tinieblas iba a resplandecer la luz, que la potestad de las tinieblas iba a ser desalojada y se iba a implantar el reino de Dios. Por eso, o perteneces al reino de Dios o perteneces a las tinieblas. No hay lugar intermedio. Tiene que haber una decisión en la vida de nosotros. ¿Quieres que tu familia sirva a quién? Oiga, mi papá me decía que aceptó a Cristo al final de sus días
y que me dio la oportunidad de orar por él. Pero cuando él me enseñaba cuando niño, él me decía ciertas cosas que yo no entendía. Me decía, mira, la esposa que está en la casa, esa es de la casa. Todas las demás mujeres que tengas afuera son provisorias. Qué locura, ¿no? Luego me decía, no quiero que bebas, no quiero que fumes como yo. Y él fumaba y bebía. ¿Qué clase de consejo está dando? ¿Cómo le puedes enseñar tu pasividad, tranquilidad, paz, respeto hacia tus hijos? Si mira el carácter que tienes, mira la forma como actúas. Cuando alguien no practica lo que dice, cierto, no tiene poder. El consejo no tiene poder. ¿Por qué cree usted que ya nadie le cree a algunos generales de carabineros o a algunos generales de ejército o a algunos gobernantes de los gobiernos y de los estatutos ahí en esos lugares? ¿Por qué cree usted? Porque dice, pero no hace. Eso hace perder la credibilidad del ser humano. Antes que venga Jesucristo, oiga bien, Dios tiene que restaurar todas esas cosas. Tiene que haber una restauración completa de todas las cosas. Verso 21. ¿De quién de cierto es necesario que el cielo reciba? Escuche esto. Hasta los tiempos de la restauración de algunas cosas. Todas las cosas, todos los sistemas, toda la forma, toda la manera. Por eso la iglesia es un rol importante en cada nación. El reino de Dios, cuando un hijo de Dios adquiere conocimiento, adquiere autoridad, adquiere testimonio, adquiere cierto lo que tanto necesitamos, vida con testimonio. Necesitamos que cada uno, cierto, se responsabilice de tener conocimiento de Dios. No de cualquier fulano por ahí que se le ocurre una moda o que se le ocurra decir cualquier cosa. No, yo estoy hablando de esta doctrina, la enseñanza del Rey de Gloria. El autor y consumador de nuestra fe se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y las Escrituras están impregnadas, toda en relación a Él. Porque Dios le había prometido a Moisés un Salvador. Ese es Jesucristo. Se lo había prometido. ¿Por qué se lo había prometido? Porque no podía todavía ser algo manifestado a menos que primero fuera anunciado por Juan el Bautista y luego, cierto, Jesucristo entregara su vida el precio del pecado. Qué lindo que nosotros tenemos ese precio pagado. Ahora, ¿para qué Dios pagó el precio del pecado? ¿Para seguir practicándolo? Dios pagó ese precio para que usted, escuche bien, ahora se convierta. El que antes mentía, ya no miente más. El que antes adulteraba, ya no adultera más. El que antes robaba, ya no roba más. El que antes murmuraba de su hermano a escondidas, ya no lo hace más. El que antes, cierto, robaba, ya no lo hace más. El que antes hacía lo malo, eso se llama convertirse. Ahora, ¿cuál es el refrigerio que Dios envía? Escúcheme. Cuando yo me convertí a Dios, yo no podía estar si no tenía el efecto de algo. El efecto de algo. Me acostumbré al efecto de algo. Pero las primeras veces cuando fui a orar ya siendo cristiano, me di cuenta de algo, como que tenía todo. Como que todo, no necesitaba ninguna cosa de esas. Como que Dios había saciado mi corazón. Tenía esperanza de vida. Hasta el día de hoy yo vivo una esperanza de vida. Creo en las promesas del Padre. Creo que Él va a actuar en todas las formas como Él me ha prometido a usted y a mí. ¿De quién de cierto es necesario que el cielo lo reciba? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el principio o del tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a sus padres: el Señor nuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos. Por eso que la genealogía tenía que terminar en Jesucristo. Levantará profeta de entre vuestros hermanos.
como a mí, y a él oiréis. ¿A quién? Jesús. A él oiréis en algunas cosas. Todas las cosas que os hable, porque este profeta iba a hablar. Siguiente verso, mire, ponga atención. 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, sacada. Cuando Dios te saca de su pueblo, de su reino, te saca las bendiciones. Ya no eres, cierto, no puedes accesar a lo que significa la herencia de los hijos. No puedes accesar. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ese es el propósito del evangelio, que cada uno de nosotros nos convirtamos de esa maldad, de ese celo enfermizo que tienes, de esa iniquidad, porque el hombre que está pervertido, escúchame, él ve todo pervertido, porque como su mente está pervertida, para ti todo es perversión. Por eso que primero tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que aprender que Dios, cierto, es un Dios que limpia, que perdona los pecados, para que puedas vivir en esa confianza de Dios. Si no, toda la vida vas a vivir perseguido, porque en tu corazón hay maldad. Cuando yo me convertí en el principio de mis días, de mi primero o segundo año, el pastor, me recuerdo que estaba en la necesidad de levantar algún diácono para que le ayudara en las cosas que él hacía. Y a la vez también yo tenía un trabajo que era un vendedor a negocios establecidos, al por mayor. Y por ahí había algunas cosas que me impulsaron a mí a orar para cambiar de trabajo. Y yo le digo: Señor, yo no sé si el consejo que me están dando es bueno, porque venía de un hermano nada más que no tenía muy buen testimonio. Y el pastor siempre me aconsejaba que orara antes de hacer cualquier cosa. Y cuando yo estoy orando en la noche, descanso y voy y me viene un sueño y una visión. En el sueño yo soñaba y veía una visión. Y mientras yo estaba en ese lugar, veía mi bolso de trabajo a mi lado y veía a las personas y una mesa. Y mientras yo le decía a ellos que el Señor estaba pronto su venida, se me abría como una ventana a mi mano izquierda y veía la iglesia donde yo iba y un fuego de arriba del cielo, como cuando algo quiere succionar algo, como que está a punto de succionarlo, de levantarlo. Y esa visión es genuina, porque me dio dos cosas a mí: mi designación como predicador, porque yo soy un predicador de último tiempo y entiendo bien lo que significa la venida del Señor y todo lo que tiene que acontecer. Por eso, ¿cierto?, Dios concede cierta sabiduría en ciertas áreas, porque Dios quiere que yo cumpla un objetivo, que es anunciar que la venida de Jesucristo está a las puertas, está pronta. Conforme a todas las señales que los profetas anunciaron, que los evangelistas dijeron acerca de las señales de la final del tiempo, porque le preguntaron a Jesús: Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y todos ciertos pusieron oído cuando el maestro contestó y dijo: no os corresponde a vosotros saber las razones o las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. Pero ustedes preocúpense de tener poder, preocúpense de tener autoridad, porque seréis bautizados con poder de lo alto, dice la Biblia, para que me sean testigos de esto, del evangelio, de esto que yo le he impartido a ustedes. Olvídense ya de todo lo que fue el tiempo antiguo, de la forma antigua, porque el reino de Dios ha sido restaurado. Cristo vino a restaurar los portillos.
Vino a perfeccionar la ley porque ninguno la cumplía. Vino a establecer, ahora escuche bien, no la nación de Israel, porque Israel, cierto, hasta Juan se predicó acerca de las leyes de Moisés y de todo lo que tenía que ver con el pueblo de Israel. Pero viene Cristo, cierto, y Él no anuncia el reino de Israel, Él anuncia el reino de Dios. Ahora sí, oramos por Israel y todo lo que tiene que suceder en aquellos que son ramas originales. Pero Dios cambia ahora el reino. No cambia el reino, sino que lo establece. Más bien dicho, lo confirma. ¿Qué es el verdadero reino de Cristo? El reino de Dios. Y comienzan las primeras declaraciones de Jesús diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Ya no hay judío, ya no hay griego, ni libre ni excita. Ya no hay, ¿cierto? Escuche, ya no quiero otro reino, ya no quiero tradiciones, ya no quiero formas de países, ya no quiero manera y costumbre de gente. Quiero que el reino de Dios se establezca. El reino de Dios está entre vosotros. ¿Cuáles son las señales del reino de Dios? Mientras Jesús echaba fuera demonios, le decían: por Belcebú echa fuera a los demonios. No, le decía: como un reino dividido no subsiste. Liberaba gentes y él dijo: bueno, si es que esto está sucediendo, entonces verdaderamente el reino de Dios está aquí. La sanidad, cosa que antiguamente no sucedía, solo en algunos casos puntuales por la mano de los profetas. Pero hoy en día todos los hijos de Dios tienen la señal dentro de su vida. Todo creyente, dice la Escritura, estas señales seguirán a los que creen. No hay otro, cierto, cosa ahí. Cuidado con agregarle. Si hay algo que Dios me enseñó a mí, entiende tal como está. Cuidado con los argumentos y de la falsamente llamada ciencia gnóstica y todo lo que quiera. Filósofos que se introducen tratando de meter su filosofía. No. Aquí el autor y consumador se llama Jesucristo. Siempre fue inspirado por el Espíritu de Dios desde el principio, porque desde el principio el Espíritu de Dios estaba y se movía. Ahora el Señor dice: desde ahora en adelante ya no hay judío, ni griego, ni cita, ni libre. Ahora, cierto, el reino de Dios está entre vosotros.